simplemente una revisión de, si estamos hablando de la generación del 80, y esto que yo les planteaba, ¿no? ¿Qué características tendría, y me anticipo al texto de O'Donnell que vamos a leer, este Estado capitalista, Estado-nación? Una de las características de definir un Estado-nación es la definición de fronteras. En nuestro país esto se planteó, incluso incluyó una idea de frontera interna, y se planteó en una avanzada que hace el gobierno a partir de Roca, en lo que ellos llamaron la mal llamada campaña al desierto, y fue toda una invasión de territorios poblados por pueblos originarios en la zona de la Patagonia y en la zona del Chaco. De esta manera se surgen lo que se llaman los territorios nacionales, ¿no? Que eran territorios que no tenían autonomía política, porque se los consideraban que eran territorios nuevos, y el gobierno nacional mandaba a las autoridades. También el otro eje que me permite definir lo que es un Estado-nación es la definición de una capital, ¿no? Se resuelve crear una capital para la provincia de Buenos Aires, que se crea la ciudad de La Plata, y capital donde estaba ubicado, lo que sería Buenos Aires, que estaba ubicado el centro del poder nacional, pasa a ser la capital nacional, ¿no? El otro eje es vinculado también a la concepción de Estado, es el monopolio de la fuerza física, ¿no? De la violencia física por parte del Estado, y los acuerdos de la burguesía pampeana con las distintas regiones y las burguesías regionales para eliminar a los considerados caudillos. El otro eje es la disputa entre el Estado y la Iglesia sobre ciertos controles. Surge la ley del registro civil, ¿no? De manera que cuando alguien nacía no tenía como único registro el del bautismo, registro que manejaba la Iglesia, sino que ahora lo empieza a tener ese registro de nacimiento, casamiento y fallecimiento el Estado Nacional. Con ello obviamente los censos aparecen. Y la otra que, bueno, de la que hemos mencionado, que es la ley de educación. Estos vinculados a por qué nosotros decidimos iniciar en 1880 este recorrido que hacemos sobre la historia argentina. Por otro lado, está vinculado, ya les puse, bueno, la Primera Guerra Mundial, y concluyo esta filmina en el 30 porque se produce el primer golpe cívico-militar en Argentina, que depone al segundo mandato de Hipólito Yrigoyen. Ustedes saben que el radicalismo, en ese momento considerado populismo y el causante de todos los males, había luchado desde fines del siglo XIX, lo que después va a ser el radicalismo, había luchado por que en nuestro país, como se había producido en otros países, se sancionara la ley de voto universal, ¿no? Obviamente que era un voto universal masculino. Recién se logra, que se conoce como la ley Sáenz Peña en 1912, y las primeras elecciones en donde todos podían votar, los hombres mayores de edad, se presenta el radicalismo y gana, que fue la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen. La segunda, el segundo tienen ahí la presidencia de Alvear, y luego 2 años de la presidencia de Hipólito Yrigoyen, en el cual es depuesto por, obviamente, una crisis de legitimación, y asumen el poder en un golpe cívico-militar, y se inicia, podríamos decir,
una etapa vinculada a que los problemas ya no eran partidos conservadores los que asumían el poder, sino que ante problemas en el ámbito político, ya que asumían el poder por asalto, eran las Fuerzas Armadas. En ese contexto hay que ubicar también para ver la crisis de Wall Street en el 29 y esta crisis que obviamente impacta en un modelo de acumulación que era en nuestro país el agroexportador. Nosotros esta idea de granero del mundo, esta idea de grandes extensiones de tierra en manos de, en muchas de ellas, en manos de ex soldados, ex generales, soldados no, ex generales de las campañas al desierto, o incluso hay se reparten las tierras que le sacan a los pueblos originarios, se las reparten en grandes extensiones de tierra en los que van a ser los terratenientes y que, bueno, obviamente están avalando este modelo de granero del mundo. Nos ubicábamos en un capitalismo periférico, esta idea de Argentina exportando materias primas para importar productos manufacturados. Era un sistema de libre convertibilidad, de desregulación, el patrón oro, y no había una contención para la crisis del capitalismo, y eso genera que esta crisis del 29, que era una crisis bursátil, se instituya una crisis bursátil internacional porque faltaba esta regulación. Pensar en el otro gran modelo de acumulación que está vinculado a pensar cómo salir de la crisis, ¿no? Aquellas medidas, aquella publicación de Keynes, el New Deal y las medidas anticrisis. En función de ello hay un nuevo modelo de acumulación que podríamos llamar industrialización por sustitución de importaciones, ¿no? ¿Qué va a plantear? Por un lado, un proteccionismo por parte del Estado, o sea, proteger la industria nacional. ¿Por qué? Porque esta industria nacional me permite tener más puestos de trabajo, ¿no? Una regulación estatal. Una de las crisis que se observa era cuando nada regulaba el mercado, ¿no? Esa crisis bursátil del 29, ese gran caos, se produce y se aprende de ello, ¿no? Se promueve políticas de subsidio, ¿no? Porque, bueno, había hambre y algo había que hacer en ese contexto. Entonces, a partir del 30 se empieza a instalar estas medidas que se suelen llamar como estado de bienestar. En ese contexto también teníamos un crecimiento de esta tensión, en especial en Alemania y en Italia, bueno, Alemania había quedado muy pobre y empiezan es decir, Hitler llega por las elecciones, ¿no? Entonces se empieza a instalar esta tensión entre estos autoritarismos frente a las democracias liberales. Ese es el contexto en el que se instala esta Segunda Guerra Mundial, que va a marcar un quiebre a nivel internacional y a nivel de percepción, diríamos, la idea del mundo bipolar, ¿no? Entonces estaba el mundo del capitalismo, recordemos, bueno, no se los mencioné en la filmina anterior, pero bueno, la Revolución Rusa, y por el otro lado el capitalismo, ¿no? Que va a estar liderado por Estados Unidos. En esta consolidación aparecen revoluciones que van a tener un impacto fuerte en nuestra región, como es la Revolución Cubana en el 59. Y ya lo que podemos observar como una década del 60
marcada por esta tensión entre comunismo versus capitalismo. Comunismo versus, mirado desde el capitalismo, versus democracia, ¿no? Por eso uno cuando a veces escucha algunas políticas o algunos personajes que están en los medios de comunicación, piensa que hay un déjà vu, una especie de visiones muy antiguas, ¿no? Porque la tensión de un mundo bipolar, comunismo versus capitalismo, era una tensión propia del 50, del 60, pero lejos estamos de pensar en que esa tensión se dé en la actualidad. Bien, y bueno, y la gran crisis de este modelo en el 82. Yo acá lo que les puse son distintas maneras de comprender distintas presidencias de nuestro país, porque yo les decía, desde el 30 se empiezan a resolver los problemas políticos a partir de ir a golpear a los cuarteles, ¿no? El golpe del 30, el golpe del 43, el surgimiento de lo que va a ser el peronismo, que en su segundo mandato va a ser depuesto por el golpe cívico-militar del 55, autodenominada Revolución Argentina. El tema de las revoluciones, los nombres de las revoluciones siempre son a favor de los conservadores, diríamos. Y desde entonces, diríamos desde el 55 hasta el 73, tenemos una democracia muy débil, pseudodemocracia podríamos decir. ¿Por qué? Porque los militares, las Fuerzas Armadas que tomaban el poder y que se planteaban como que tomaban el poder para organizar y que la gente vuelva a votar, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, son gobiernos más bien cortos, 2-3 años. Pero la característica que va a tener desde el 55 hasta el 73 es que se plantea la proscripción del Partido Peronista. Es decir, no podía mencionarse el nombre de Perón, no podía mencionarse el nombre de Evita, todo se persigue, se encarcela y se prohíbe que participen en las elecciones, ¿no? Es decir, no podían participar en las elecciones. Es más, tuvimos elecciones en donde ganaron los votos en blanco, porque eran los votos para marcar que son los votos peronistas. Entonces, se arma este sistema electoral, pero con uno que no podía participar, ¿no? Que era el peronismo. Entonces, ahí tenemos, por eso uno dice, bueno, tanto la democracia de Frondizi, la presidencia democrática de Frondizi, como la de Ilía, son ganadores de las elecciones, pero con un partido proscripto, ¿no? Por eso hablamos de democracias débiles, y hasta ahí nomás, o pseudodemocracia. Y a partir del golpe del 66, que derroca a Ilía, lo que vamos a observar es que hay una nueva concepción vinculada a los otros, que también se observa en otros países de América Latina, que ya son otros modos de ejercer ese autoritarismo, podríamos decir. Es decir, son dictaduras, ¿no? En donde son las Fuerzas Armadas que toman el poder y que tienen una pretensión fundacional, ¿no? Es decir, ellas van a entablar las bases para el nuevo funcionamiento económico, político y social. Es más, la dictadura del 66 plantea, no tenemos plazo, sino que tenemos objetivos. La dictadura del 66, pero ya la década del 60 era una década de mucha lucha política, y va a ser una década en donde la juventud se va a consolidar como figura política, figura social, que se instala, y hay un clima de
violencia en crecimiento vinculada a estos movimientos revolucionarios, como el caso de Cuba, que obviamente marcan una tensión tan fuerte que habilitan en el 73 que el Partido Peronista se presente a elecciones, pero con la cláusula de la residencia. O sea, Perón no podía presentarse porque estaba en el exilio en España. Entonces se presenta Héctor Cámpora. Gana la presidencia, el Frejuli, asume, luego renuncia, nuevas elecciones y la tercera presidencia de Perón muere en la presidencia y asume la que era vicepresidencia, que era su esposa, que fue María Isabel Martínez de Perón. El 73, golpe cívico-militar, que consideramos que tiene que ser el último hasta el 83, ¿no? Vinculado al terrorismo de Estado, al Plan Cóndor, para pensar en un proyecto que no solo era nacional, sino también latinoamericano. Entonces podríamos decir, este modelo de acumulación de industrialización por sustitución de importaciones podría pensarse en dos opciones de esta industrialización. Por un lado, políticas incluyentes, distributivas, como las que se desarrollaron en las dos presidencias de Perón, que están vinculadas al aumento de gasto social, pensemos en las jubilaciones, ¿no? Aumento del salario real, el favorecer el capital nacional, promover la pequeña y mediana industria, tender a generar un equilibrio entre el capital y el trabajo, los derechos de los trabajadores, ¿no? Eso está vinculado a, e incluso incorporar sectores populares al mundo, al mercado también, para que sean sectores que puedan consumir, ¿no? A ese consumo interno, ¿no? Hay toda una industrialización de consumo masivo, ligado al textil, calzado, la industria del juguete, tuvo un gran desarrollo durante las dos primeras presidencias peronistas. Los bienes de consumo más restringido, como producir autos, pero aparece acá el problema de la producción de insumos, o sea, eso necesario para producir los autos o producir las otras empresas. Entonces, eso a veces, si yo no llegaba a esa etapa de industrialización más pesada, yo necesitaba requerir de comprar en el extranjero. Y eso me llevaba a que tengo que importar. Entonces tengo que pagar con dólares. Y yo dólares no produzco, sino que solo los tengo si yo exporto o si tomo deuda, ¿no? Hay una activación de sectores populares y un desarrollo combinado entre la industrialización y la distribución. Ese sería como un modelo ligado a la industrialización por sustitución de importaciones con políticas más incluyentes y más distributivas. El otro modelo ya es un modelo excluyente, concentrador, que también implica una industrialización, pero hay una ofensiva del capital sobre el trabajo, hay una promoción de la productividad, pero una baja del salario real, ¿no? Es decir, siempre gana el capital frente al trabajo, al trabajador, ¿no? Hay una redistribución, diríamos, negativa de ese ingreso porque se va concentrando, ¿no? Y hay un énfasis en la rentabilidad y productividad, una racionalización de procesos productivos, esta idea de bajar los costos laborales, ¿no? Y bueno, ¿cómo se podían bajar los costos laborales? Y pensemos que poner en tensión la autoridad de los sindicatos, ¿no? Porque los sindicatos que nos permiten, frente a la patronal, ir a luchar por nuestros derechos. Entonces,
Si yo deslegitimo los sindicatos, me permite bajar los costos. Si yo genero más desocupación, los que tienen trabajo no van a ir a pedir un aumento, se quedan callados con lo que tienen y frente a la posibilidad de quedarse sin trabajo, aceptan el salario que tienen o las condiciones laborales que tienen, ¿no? Y aparece esta idea de atraer inversiones, ¿no? En especial énfasis en capitales extranjeros, en esta llegada de las multinacionales como las salvadoras, ¿no? Me quedó larguísimo. A partir del 82, diríamos que hay, en la década del 80 se instala otro modelo de acumulación que está vinculado al neoliberalismo.